Oh, gracias, gracias por avisar. Ya. Eh, en fin, les voy a compartir una diapo, una laminita, ya, para que empecemos la clase de hoy. Mire, en la prueba entró, ¿no es cierto? Movimiento circular uniforme, perdón, movimiento rectilíneo uniforme. Entró en la prueba, ¿sí? Eh, por lo tanto, ahora viene el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, ¿ya? Vamos a explicar todo esto. En fin, ahí está entonces, estoy compartiendo la lámina. Y el objetivo ahí está, pues, ¿no es cierto? Definir y caracterizar un movimiento rectilíneo uniforme acelerado. A ver, alguien me está escribiendo. Voy a ver. Aquí. Ah, buenos días, me dicen. Hola, hola, Scarlett. Ahí me escribieron delante, a ver si no lo vi. Ya. Entonces ahí está el objetivo. Voy a dejar de compartir y voy a compartir de nuevo, ya que aparece una ventana amarilla. Ahí está entonces. Objetivo entonces, definir y caracterizar un movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Eso significan estas siglas que están acá. Y el segundo objetivo es aplicar las ecuaciones en un movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Mire, yo creo que vamos a alcanzar a ver una parte de cada uno, ¿ya? Pero esto van a ser generales para estas clases, estos objetivos, ya que estos son temas largos, no son temas así que se pasan en un día, ¿sí? Bueno, continuamos entonces. Eh, bueno, ahí está. Si es que lo están escribiendo, perdón, ahí está. O saquen una fotito si quieren y lo escriben después. Ahí está entonces el objetivo. Ok. Entonces, antes de introducirnos al movimiento rectilíneo uniforme acelerado, vamos a hacer un pequeño repasito rápido, ¿no es cierto?, de lo que era el movimiento rectilíneo uniforme, que fue lo último que vimos. ¿Ya? Lo último que vimos fue el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Y cuáles eran sus características? De las siguientes. Eh, Eran las siguientes. Entonces, lo primero era un movimiento que era en línea recta, obviamente. Siempre es en línea recta, ya que es rectilíneo, ¿no es cierto? Eh, lo primero, entonces, en línea recta, ¿se acuerda? Eje X o eje Y. Ahí siempre dibujábamos estos movimientos. Eh, y lo segundo, la velocidad es constante. Es constante. Eh, ¿qué quiere decir eso? Que la velocidad inicial era igual a la velocidad final, ¿sí? No cambiaba su velocidad en el tiempo, por eso que recorría distancias iguales en tiempos iguales, ¿sí? Supongamos que ese niño va a correr con velocidad constante, ¿sí? Si su rapidez es 10 metros partido por segundo, en el segundo 1 entonces dijimos que iba a recorrer 10 metros, en el segundo 2, ¿cierto? Cuando pase otro segundo más, va a recorrer 10 metros más. Eso era una cosa característica del movimiento rectilíneo uniforme. Y lo último, si la velocidad es constante es porque la aceleración es cero, no tenía aceleración, ¿ya? La aceleración era cero. Recuerden que la aceleración corresponde al cambio de velocidad, ¿ya? Cuando uno cambia la velocidad, hay aceleración. Aquí como la velocidad no cambia, la aceleración no existe, no tiene aceleración, ¿ya? También dijimos que existían diferentes tipos de gráficos del movimiento rectilíneo uniforme. Por ejemplo, dijimos que íbamos a tener dos tipos de gráficos, uno de velocidad-tiempo, uno de velocidad-tiempo y otro de posición-tiempo. Entonces, el de posición-tiempo había que ponerle una R, ¿no es cierto?, y en metros, y el tiempo era en segundos.
¿sí? Y estas eran rectas, ¿no es cierto? Podían ser rectas positivas, ¿te acuerdas? Podían ser rectas positivas, podían ser rectas cero, o podían ser rectas negativas, ¿ya? Acordémonos de eso, ¿sí? Este sería como un primer tramo, ahí va el tiempo, ¿no es cierto? Aquí es donde parte la posición inicial, supongamos menos 10, y dando un ejemplo, ¿ya? Menos 10 metros. En la recta numérica esto era así, el tipo partía en menos 10 metros, ¿sí? Partía su movimiento ahí, en menos 10 metros, eh, y su velocidad era positiva, así que se movía hacia la derecha. Estoy recordando conceptos de el principio, de movimiento del estilo uniforme, de la prueba pasada. Supongamos que llega aquí a 20, ¿sí? Es decir, que el compadre se movió hacia ahí en 20, ¿sí? 20 metros. Después se mantuvo quieto, un par de segundos estuvo quieto, ¿ya? Supongamos del segundo 2 al segundo 5, estuvo quieto ahí en esa posición, porque la pendiente es 0, y luego se devuelve, ¿no es cierto? Ya que la pendiente es negativa acá, es decir, devolvía hacia la izquierda. Eso era para un gráfico de posición-tiempo. Y esto uno podía sacar de aquí la velocidad, ¿no es cierto?, del gráfico, etcétera, etcétera. El otro gráfico del movimiento rectilíneo uniforme, el otro gráfico que había, era un gráfico de velocidad, ¿no es cierto? Velocidad en metros partidos por segundo, o rapidez, da lo mismo, en el tiempo. Y estos gráficos eran constantes porque la velocidad inicial era igual a la velocidad final, entonces eran una recta, o positiva o negativa. Ya recuerden que las velocidades pueden ser negativas. Cuando eran negativas se movía hacia la izquierda, como acá. Cuando son positivas, como en este caso, se mueven hacia la derecha, ¿sí? Esta sería una velocidad positiva. Supongamos para este ejemplo de arriba, 10 metros partidos por segundo, ¿sí? Sería ahí. Y en cada segundo sería 10, en el segundo 2 sería 10, en el segundo 3 sería 10 metros, es decir, la velocidad constante, ¿sí? Y también podría ser negativa la velocidad, supongamos ahí menos 5, ¿ya? Metros partidos por segundo. Es decir, que se movería hacia la izquierda a una velocidad de, avanzaría 5 metros cada segundo hacia la izquierda, eso significa. Y recordemos que en este gráfico, recordemos que en este gráfico uno se calculaba el área, ¿recuerdas? Se calculaba el área que hay aquí, la base por la altura, podía calcular la distancia total recorrida, ¿sí? En cualquier segundo. Yo calculaba el área ahí, de ese rectángulo, eh, tenía la distancia total recorrida, ¿sí? En fin, eso ya lo vimos. Eso es movimiento rectilíneo uniforme. Eso fue parte del contenido de la segunda prueba, ¿sí? Sabiendo esto, ya, y teníamos una sola ecuación que en realidad le pregunté en la prueba, pero era esta. Era posición final igual a posición inicial más la velocidad por el tiempo, o la rapidez por el tiempo. Eso es para que viéramos, no sé, la distancia que recorre en cualquier tiempo. Por ejemplo, supongamos que este es la posición 0 y esta es la posición menos 10, ¿sí? Metros, en esta recta. ¿Okay? La velocidad es positiva, así que se va a mover hacia la derecha, y si reemplazábamos acá los valores, podríamos calcular la posición final para cualquier tiempo, ¿ya? Supongamos que acá pasan 2 segundos, es decir, tendría que estar acá la posición 10. Después de 2 segundos se recorre 10 metros partido por segundo, es lógico que recorra 10 metros aquí y 10 metros acá, es decir, si está la posición menos 10 en la recta numérica, va a llegar al 0 y luego va a llegar al 10, ¿sí? Va a recorrer 20 metros en 2 segundos. Veamos. La posición inicial, fíjese, es menos 10 más la velocidad que es 10 por el tiempo que es 2 segundos. Es decir, la posición final va a ser menos 10 más 10 por 20, por 2, 20, ¿sí? Y la posición final, fíjese este dato, mire. 10 menos 20 es 10, es decir, serían
esta sería la posición final, los 10 metros. ¿Se fija? Ahí nos dio. Esa es la posición final a los 2 segundos, ya que reemplacé el tiempo por 2. Esa era la única ecuación que teníamos en el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? Ya, eso lo vimos todo. Ahora tenemos que pasar al movimiento acelerado. ¿Sí? Ahora ya no va a recorrer distancias iguales en tiempos iguales. Ahora la velocidad inicial no va a ser igual a la velocidad final. ¿Sí? Va a ir cambiando la velocidad, es decir, la aceleración no va a ser cero. ¿Ya? Entonces, en el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, ¿sí? Primero, la primera condición es que la trayectoria es rectilínea, ¿no es cierto? Es una recta la trayectoria, ¿sí? La segunda condición es que va a recorrer distancias distintas, ¿sí? En los mismos tiempos. Fíjese aquí para el tiempo cero, entre el tiempo cero y el tiempo 1 recorrió 1 metro. Entre el tiempo cero y el tiempo 2, es decir, cuando pasó otro segundo, recorrió 3 metros más, ¿sí? Desde ahí a acá hay 3 metros. Desde el tiempo 2 al tiempo 3, en un segundo más, recorrió del 4 al 9, es decir, 5 metros más. ¿Se fija? Eh, entonces, no recorre distancias iguales en tiempos iguales. ¿Se fija? Recorre distancias distintas, es decir, ¿por qué? Porque la velocidad va variando en el tiempo, fíjese. La velocidad primera es cero, parte con velocidad cero, fíjese. Velocidad 2, 2 metros partido por segundo. Velocidad 3, 4 metros partido por segundo. Velocidad 4, 6 metros partido por segundo. Es decir, va aumentando su velocidad de 2 en 2. ¿Sí? Y como va aumentando su velocidad de 2 en 2, yo ya puedo conocer el valor de la aceleración. ¿Ya? La aceleración va a ser cuánto va a cambiar la velocidad. Aquí está cambiando de 2 en 2, por lo tanto aquí la aceleración es 2. 2 metros partido por segundo al cuadrado. Y lo voy a verificar al tiro, mire. Momento. Continuemos con el análisis aquí. Mire. Como la velocidad es cada vez mayor, las distancias que yo recorro van a ser cada vez mayores, pues. Si es lógico. ¿Sí? Eh, entonces, la velocidad inicial es distinta a la velocidad final. ¿Sí? Por lo tanto, su aceleración es distinta de cero. Tiene un valor numérico. ¿Sí? Esas son las características de un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, ¿sí? Que recorre distancias distintas, en tiempos distintos, o sea, en los mismos tiempos, perdón, eh, ya que va cambiando su velocidad en el tiempo. Su velocidad es distinta también en el tiempo, por lo tanto tiene aceleración. La aceleración nosotros vimos en alguna de las primeras clases cómo se calculaba, ¿ya? La aceleración corresponde a eh, la variación de velocidad en el tiempo, ¿sí? Si yo calculo la aceleración para cada intervalo de tiempo acá, entre el tiempo 0 y el tiempo 1, ¿sí? Hay un segundo. Entre el tiempo 0 y el tiempo 1 hay un segundo. Y la velocidad final, si vamos con la fórmula de aceleración, dice que la aceleración se calcula como velocidad final menos velocidad inicial dividido en el tiempo. ¿Ya? Para este intervalo de acá, de tiempo de ahí, entre los 0 y los 1 segundo pasa un segundo. ¿Sí? Un segundo aquí. Y la velocidad final es 2 y la velocidad inicial es 0. Ahí dice en el dibujo. Por lo tanto, aquí nos queda 2 y 2 dividido en 1 serían 2 metros partido por segundo al cuadrado, lo que yo les dije delante aquí. Así se mide la aceleración ya en metros partido por segundo al cuadrado. Si yo calculo la aceleración para el siguiente intervalo, mire, para ese intervalo de tiempo que está ahí, entre el 1 segundo y los 2 segundos hay un segundo, ¿sí? Quedaría 1 dividido en. La velocidad final para este intervalo es 4, ahí está, menos la velocidad inicial que sería 2 en este caso, sería 2. Y 2 partido en 1 serían los 2 metros partido por segundo al cuadrado igual, ¿sí? Y si calculo la aceleración para el siguiente intervalo, entre el tiempo 2 y el tiempo 3,
Entre el tiempo 2 y el tiempo 3 hay un tiempo de 1 segundo. Y la velocidad final serían 6 menos la velocidad inicial, que sería 4. Eso sería 2. Y 2 partido en 1. Tenemos entonces 2 metros partido por segundo al cuadrado. Si yo me fijo, para cada segundo que pasa aquí, para el segundo 1, para el segundo que sigue y para el segundo que sigue, tengo que la aceleración vale lo mismo. Es decir, en el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, la aceleración es constante. Se fija en la misma. Así que, para este ejemplo de acá, ¿sí? Para este ejemplo que está aquí, déjeme salirme un poco. Ahí. Para este ejemplo que está aquí, si yo graficara, para este ejemplo que está acá, si yo graficara estos datos, ¿sí? Oh, Margot, ahí sí, ahí está. Si yo graficara estos datos que está acá en un gráfico, fíjese el gráfico que voy a hacer aquí. En un gráfico de aceleración en el tiempo, mire. En un gráfico, ahí son 2 metros partido por segundo al cuadrado. La aceleración aquí en cada segundo, para el segundo 1, para un segundo, la aceleración son 2. La acabamos de calcular, metros partido por segundo al cuadrado. Para el segundo que sigue, la aceleración es 2 metros partido por segundo al cuadrado. Para el tiempo que sigue, la aceleración es 2 metros partido por segundo al cuadrado. Entonces, este es un movimiento con aceleración constante. La aceleración va a provocar cambios constantes en la velocidad. Como vale 2, la velocidad tiene que ir cambiando de 2 en 2. ¿Ya? Eso significa una aceleración de 2. Si valiera 3 la aceleración, entonces la velocidad debería ir cambiando de 3 en 3. ¿Ya? En fin, si yo graficara este dato de aceleración que acabamos de calcular aquí, ¿no es cierto? Que nos daba 2 metros partido por segundo cuadrado en cada segundo, ¿sí? Sería algo así como esto. Esta sería la aceleración medido en metros partido por segundo cuadrado. Esto sería el tiempo en segundos. Entonces sería un gráfico así. Esto valdría 2 constantemente. Sería una recta de pendiente 0. ¿Sí? Sería entonces una recta con pendiente 0. Esto sería ahí más o menos el valor de la aceleración. Sería algo como eso. Para el tiempo 1, para el tiempo 0, aceleración 2, para el tiempo 1, aceleración 2, para el tiempo 2, aceleración 2, para el tiempo 3, aceleración 2, siempre. ¿Sí? Tiempo 1, aceleración 2, tiempo 2, aceleración 2, tiempo 3, aceleración 2, etcétera, etcétera. Ese sería un gráfico de aceleración. ¿Sí? Ok. Este sería un gráfico de aceleración para movimiento rectilíneo uniforme acelerado. ¿Alguna pregunta con respecto a la aceleración acá? Queridos y estimados jóvenes. Entonces, lo único que diferencia el movimiento rectilíneo uniforme de este es la aceleración, En la la única aceleración, variable independiente. exactamente, la aceleración es la diferencia entre el movimiento rectilíneo uniforme, que no tiene aceleración, y el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, que tiene aceleración, y esto, la aceleración hace que cambie todo. ¿Por qué? Porque la aceleración va a hacer que la velocidad vaya cambiando constantemente. ¿Se fija? La velocidad aquí va de 2 en 2, pues mire. ¿Por qué? Porque la aceleración es 2. La aceleración le dice que cambie de 2 en 2 la velocidad. A ver, alguien a través del chat escribió. Dice no, profe. Y como la velocidad va cambiando, las distancias son distintas a las que uno recorre. A ver, pero mire, hay que hacer aquí una distinción que es la siguiente, mire. Hagamos una distinción al tiro. Recordemos esto, ¿ah? Recordemos, voy a dibujar un poquito aquí. Recordemos, ahí estamos. Ya, ahí está el chofer.
Mire, recordemos lo siguiente. Voy a colocar este estilo aquí. ¿Sí? Recordemos algunas cosas. Recordemos el valor de los... mire, en azul voy a dibujar el vector velocidad. ¿Ya? Eso va a ser el vector velocidad. Eso es velocidad. ¿Sí? Ahí está. Recordemos que si el vector velocidad era hacia la derecha, el movimiento es hacia la derecha, ¿no es cierto? Es decir, si era positivo, ¿se acuerdan? El movimiento es hacia la derecha. Pero si la aceleración, si la aceleración también es positiva, es decir, también es hacia la derecha, recordemos que la aceleración es un vector también, ¿ya? Esto lo vimos en una diapositiva hace tiempo. Si la aceleración también es positiva, ¿no es cierto? Porque es un vector también, la velocidad va aumentando su valor, como en el ejemplo anterior, mire. En el ejemplo anterior la velocidad va aumentando su valor. ¿Por qué? Porque la aceleración es positiva, entonces la velocidad también va a ir aumentando su valor, ¿no es cierto? Hacia los positivos, ¿sí? Pero también puede pasar lo siguiente, puede pasar eh, si la velocidad es positiva, ¿no es cierto? Si la velocidad es positiva y la aceleración es negativa, si la aceleración es negativa, en ese caso, el automóvil que ya lleva una velocidad inicial tiene que ir disminuyendo su velocidad hasta que sea cero, ¿ya? Recordemos eso. Si el automóvil tiene velocidad positiva, ¿no es cierto? Y aceleración negativa, en ese caso va a ir avanzando el auto, pero va a ir disminuyendo su velocidad, porque la aceleración va a ser negativa, ¿ok? Hasta que se haga cero. Ahora, si el auto no tiene velocidad inicial y tiene aceleración negativa, va a empezar a avanzar para hacia atrás, ¿ya? Hacia allá el tiro. Recordemos eso, ¿ya? Si los sentidos de las velocidades son iguales, el auto va cada vez más rápido, por lo tanto recorre distancia cada vez más grande, como acá, ¿sí? El sentido de la velocidad tiene igual sentido que la aceleración, positivo, ambos, por lo tanto el auto recorre cada vez mayor distancia. En este caso, mire, si fuese así, mire, veamos otro caso. Si fuese lo siguiente, si la aceleración fuera hacia la izquierda y la velocidad también fuera hacia la izquierda, ya, en ese caso, el automóvil, no, el automóvil, pero un fluido, ¿eh? No puedo hablar por el Ok. En ese caso el auto va a ir hacia atrás, pues, ¿no es cierto? Cada vez más rápido, pero hacia los negativos. Va a recorrer distancias cada vez mayores, pero hacia los negativos. En este caso, va a recorrer distancias cada vez más cortas porque va a ir frenando. ¿Sí? ¿Ya? Y en este caso, también va a recorrer distancias cada vez más cortas porque va a ir frenando, pero va a ir frenando hacia los negativos, hacia allá. ¿Sí? Ok. Tenéis que recordar eso, ¿eh? Porque aquí esto se toma en cuenta. Esto es importante aquí. Ok. Si tienen preguntas, por favor, me las tienen que decir. Fijémonos aquí, fíjese que aquí, continuemos con el primer ejemplo. Aquí la velocidad es positiva hacia la izquierda, ¿no es cierto? Y la aceleración es positiva, así que va a ir cada vez más rápido. La aceleración vale 2, es decir que va a ir variando su velocidad de 2 en 2, ¿sí? Si la aceleración valiera 10, va a ir aumentando su velocidad de 10 en 10. Si su aceleración fuera menos 3, ¿no es cierto? En ese caso, iría disminuyendo su velocidad en menos 3 cada vez. Voy a graficar ahora la velocidad en el tiempo, ¿ya? Recordemos que en un movimiento rectilíneo uniforme, el gráfico de velocidad era una recta sin pendiente, acá sí va a tener pendiente, obviamente. Fíjese. Déjeme sacar eso ahí. Ahí sí. Fíjese acá. Si yo graficara la velocidad del tiempo, mire, parte con velocidad 0, después velocidad 2, después velocidad 4, después velocidad 6.
y supongo que después va a ser velocidad 8, después velocidad 10, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si yo hiciera un gráfico de eso, si yo hiciera un gráfico de velocidad del tiempo ahora, si yo hiciera un gráfico de velocidad en metros partidos por segundo, en el tiempo, sería un gráfico, una recta, ¿no es cierto? Como esta. Ay, que soy pavo. Pin, chun. Ahí. Sería una recta como esa. ¿Por qué? Porque para un tiempo cero, ¿sí? Velocidad cero ahí. Para un tiempo igual a un segundo, para un tiempo igual a un segundo, velocidad 2. Es decir, ahí, velocidad 2 acá. Ahí. Para un tiempo igual a 2 segundos, la velocidad es 4. Es decir, ahí, 4. Ahí estaría. Ese punto de ahí. Para un tiempo igual a 3 segundos, ¿no es cierto? Ahí, tiempo 3, velocidad 6. Tiempo 3, velocidad 6. Ahí. Y eso sería una recta con pendiente, fíjese. El valor de la pendiente me va a decir, perdón, si la pendiente es positiva en este caso, me va a decir que la aceleración es positiva. Si la pendiente en este caso, chiquillo, si la pendiente en este caso fuera negativa, fuera así, en ese caso la velocidad iría disminuyendo en el tiempo, es decir, la aceleración sería negativa, ¿sí? Para que disminuyera la velocidad en el tiempo. Y si esta pendiente es cero, ahí, entonces no tiene aceleración cero, ¿sí? Por lo tanto sería un movimiento rectilíneo uniforme, si esto pasara, ¿sí? Como es un movimiento acelerado, esto tiene pendiente o positiva o negativa, ¿ya? Tiene pendiente o positiva o negativa. Si tuviera pendiente negativa y parte con velocidad 6, parte desde aquí, por ejemplo, tendría que ir en cada segundo disminuyendo de 2 en 2, ¿ya? Pero para este ejemplo, la pendiente es positiva y va aumentando de 2 en 2 la velocidad. Ok. Y fíjese ahora, si yo graficara ahora la posición en el tiempo, mire, esas son las posiciones en el tiempo. Tiempo 1 segundo, posición 1, tiempo 2 segundos, posición 4, tiempo 3 segundos, posición 9. Ya no va a ser una recta como antes, la posición. Ya lo voy a hacer acá, mire. Si yo graficara ahora la posición en el tiempo, oh, Margot, ahí sí, ahí y acá, sin posición entonces ahora, posición en metros en el tiempo, en segundos. Si yo la graficara la posición, fíjese, tiempo cero, obviamente posición cero, parte de aquí, ahí está el cero, ¿sí? Parte desde el origen de este movimiento, ya que su velocidad cero, tiene que partir del origen, ¿se fija? Eh, tiempo 1, posición 1 metro, tiempo 1, posición 1 metro, ¿sí? Ahí sería tiempo 2 segundos, posición 4 metros, eso es 1, eso sería 2, 3 y 4, sería por acá 4. Tiempo 3, posición 9 metros, es decir, este gráfico me dio chico. Oh, perdón. Ahí sí. Ah, ¿qué estoy haciendo? Ahí sí. Vamos a ver. Ahí estamos. Entonces, tiempo 3 segundos, posición 9, 9 estar por acá arriba, ya, por ahí está el 9. Entonces, en el tiempo 3, posición 9. Se fija que recorre distancia distinta en tiempo distinto, entonces esto ya no es una recta, es una curva, es un pedazo de parábola, ¿ya? ¿Sí? Siempre va a ser así, mire. Es un pedacito de parábola. No puedo unir bien los puntos, ya, me disculpan, pero es como una cosa así. Un gráfico de posición en el tiempo, como recorre distancias distintas en tiempos distintos, ¿sí? Son pedacitos de parábola siempre, los gráficos, no son rectas.
de posición tiempo. Entonces tenemos para un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, tenemos las siguientes cosas. Lo primero, ¿hay alguna pregunta hasta el momento, chiquillos? Queridos y estimados, insultos, consultas. Veamos, alguien me escribió ahí. No, profe, yo no, me dice Jeremy y María también. María Belén. Ya, queridos, pues si no hay consulta, entonces asumimos que está todo bien. Ya, ya avanzamos. Mire, así para que no nos carguemos con tanta materia, veamos algunas cositas que ya hemos visto ahora en esta clase. Voy a volver a repasarla. Primero, ¿qué diferencia hay entre el movimiento? A ver, tiene diciendo. Exacto. Mire, Jeremy, lo de la parábola, estimado, tiene que ver con que recorre distancias distintas. Cada vez que las distancias sean proporcionales, por ejemplo, en la velocidad, bueno, la velocidad no es una distancia, pero mire, su número va variando proporcionalmente, mire, del 0 al 2, del 2 al 4, del 4 al 6, va variando de 2 al 2. Entonces, esas pendientes esos gráficos siempre son rectas. ¿Se fija? Aquí es constante la aceleración, por lo tanto siempre vale 2. Es una recta sin pendiente. En cambio, si usted grafica la posición en el tiempo, la posición en el tiempo es un pedacito de parábola. ¿Por qué? Porque si usted se fija, no aumenta proporcionalmente. ¿Se fija? No va de uno en uno aumentando. Si fuera de uno en uno aumentando, sería una recta. ¿Se fija? Sería una recta así, hacia allá. Pero va aumentando una unidad, después aumentó 3 unidades más, después aumentó 5 unidades más. ¿Se fija? Por lo tanto, el primer segundo, distancia 1. Segundo 2, distancia 4. ¿Se fija? Acá arriba. Tiempo 3, distancia 9. Yo no puedo poner aquí el 1 y aquí el 4 y aquí el 9. ¿Se fijan? Que ahí me va a quedar una recta. Y sería mentiroso, tengo que mantener esta escala. Si ocupé esta distancia para el 1, más o menos eso serían, me faltó de hecho, el 4. Y entonces tiene que ser un poco mayor donde está el 9. Por eso que esto se transforma en una parábola. Es interesante, ¿ya? Y claro, más adelante vamos a hacer otro análisis de esto. ¿Sí? Este es un pedacito de parábola. Porque una parábola entera sería algo así como esto. ¿Sí? Ahí. ¿Sí? Eso sería una parábola legal. Esto es como un pedacito de la parábola. ¿Sí? En este caso, fíjese, partiría con una posición inicial y iría disminuyendo hasta llegar a cero y después iría aumentando. ¿Se fija? La posición. Ya, pero en fin, después vamos a analizar un movimiento de eso. Quedémonos con este movimiento, simplecito. Es la mitad, exacto, de la parábola. Exacto, María Ángel. Ya, hagamos un recuentito de esto rapidito, mire, y vamos a hacer otro ejemplo, ya vamos a hacer un ejemplo donde vaya disminuyendo su velocidad. Hagámoslo al tiro mejor, pero rapidito un recuentito, mire. A diferencia del movimiento rectilíneo uniforme, que es en línea recta, obviamente, con velocidad constante, no varía su velocidad, y su aceleración es cero, ¿no es cierto? Es decir, si la aceleración es cero, en el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad es constante, no cambia. Entonces tenemos este gráfico para velocidad en el tiempo y tenemos este tipo de gráficos para la posición. Son todas rectas porque recorre distancias iguales en tiempo iguales. ¿Ya? Ahí está. Son todas rectas porque recorre distancias iguales en tiempo iguales. ¿Sí? Ya. La diferencia con el movimiento rectilíneo acelerado es la siguiente. Bueno, lo que tienen en común es que ambos son en línea recta. ¿Sí? Aquí es donde está la diferencia. La aceleración no es cero. Si la aceleración no es cero, es constante. ¿Sí? Es constante. Es decir, vale 2 sin variar, vale 3, vale 4, vale menos 2, vale menos 3, vale menos 4, vale menos 10, por dar un ejemplo, ¿ya? Solo por dar un ejemplo. Entonces, la aceleración no varía, vale siempre el mismo valor. ¿Ya? Para este ejemplo, valía 2, ¿sí? Y por lo tanto, como varía 2, la velocidad tiene que ir aumentando de 2 en 2. Si la aceleración valiera, no sé, 10 o 17, por ejemplo,
metros partido por segundo al cuadrado, si variara de 17 metros partido por segundo al cuadrado, entonces la velocidad inicial sería 0 y la velocidad después de un segundo sería 17, después de otro segundo sería 34, después de otro segundo sería 51, creo. ¿Ya? Sí, sí, y así sucesivamente. ¿Se fija? Pero en este caso el de 2, entonces la velocidad va variando de 2 en 2. Es decir, que la velocidad inicial no es igual a la velocidad final, es decir, la velocidad no es constante, es variable. Va variando de 2 en 2. ¿Sí? Y eso es porque hay aceleración. Y si yo graficara estos datos, ¿no es cierto? El dato de aceleración me daría cuenta que es una pendiente. Si fuera negativo, sería una pendiente aquí abajo, negativa. ¿Sí? Y valdría menos 2, si fuera menos 2. Tendría que ir disminuyendo de 2 en 2 o ir avanzando en los negativos de 2 en 2 en la aceleración. ¿Sí? Vamos a hacer al tiro un ejemplo con aceleración negativa, ¿ya? Inmediatamente. Eso por una parte. Si graficáramos la velocidad del tiempo ahora, si nos damos cuenta, varía proporcionalmente de 2 en 2, entonces sería una recta que varía de 2 en 2. Tiempo 1, velocidad 2. Tiempo 2, velocidad 4. Tiempo 3, velocidad 6. ¿Ya? Y como la velocidad va aumentando en el tiempo, en el primer segundo, ¿no es cierto? Recorre 1 metro, en el segundo que sigue recorre 4 metros, en el segundo que sigue recorre 9 metros. ¿Se fija? Ok. Continuemos entonces. Continuemos. Y si graficara finalmente las distancias que recorre, entonces sería en un tiempo 1, distancia 1, en un tiempo 2, distancia 4, es decir, se aleja harto. ¿Sí? En el tiempo 3, distancia 9 en total. En un tiempo 4, si no me equivoco, en un tiempo 4 va a recorrer 16 metros. ¿Ya? Por acá. Sería muy arriba ya. En fin, etcétera, etcétera. Ya, eso es más o menos una característica del movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Vamos a compartir un ejemplo. ¿Ya? Vamos a compartir un ejemplo de suponiendo de que el automóvil está detenido ahora. Suponiendo que el auto está detenido aquí en la posición 0, ¿ya? Vamos a suponer lo siguiente. El auto está detenido en la posición 0. ¿Sí? Este va a ser el tiempo 0. Supongamos que no tiene velocidad inicial, ¿ya? Está en reposo aquí. Tiempo 0 segundos, entonces supongamos velocidad 1, tiempo 1, 0, velocidad 0 segundos. 0 metros partido por segundo. ¿Ya? Supongamos que para un tiempo igual a un segundo, tiempo 2 entonces igual a un segundo, su velocidad es de menos 2. Su velocidad es de menos 2 en X, ¿no es cierto? Metros partido por segundo. Como la velocidad negativa va a ir marcha atrás, ¿no es cierto? Va a ir avanzando hacia allá el movimiento. Como la velocidad es negativa, el movimiento va a ser hacia atrás, ¿sí? Va a poner reversa. Ahí estamos, ya. Para un tiempo igual a 2 segundos, supongamos que su rapidez es para un segundo más, es decir, aquí sería un segundo más, eso sería ahí menos 4, otro partido por segundo. Aquí, fíjese, estoy viendo que la velocidad la estoy haciendo variar de 2 en 2, pero hacia los negativos, ¿ya? La única diferencia con el ejemplo anterior. La estoy haciendo variar de 2 en 2, pero hacia los negativos.
Entonces la velocidad 4 va a ser menos 6 metros por segundo. Así que, ¿cuánto vale la aceleración en este caso? Si va a ir variando de 2 en 2 hacia lo negativo. ¿Cuánto valdría la aceleración? La aceleración es cuánto cambia la velocidad, ¿no es cierto? En este caso, a ver, ¿alguien escribió? Muy bien, María Belén. Bien, Jeremy. 2 valdría. Pero le falta una sola cosita nomás. Vale 2, ¿no es cierto? Estamos de acuerdo. Pero le falta una pura cosita. A ver si alguien me responde. Falta una pura cosa. A ver, ¿qué le falta a la aceleración? No solamente la X. El menos, ¿no es cierto, Romina Bravo? Bien, Romina. Sí, la unidad de medida, ¿no es cierto? La estamos haciendo acá. Ahí está la unidad de medida, metro por segundo al cuadrado. ¿Sí? El X de la posición, ¿no es cierto? O sea, de la dirección, que es el eje X. ¿Ya? Pero nos faltaría el signo negativo. ¿Se fija? ¿Por qué? Porque va a ir aumentando ese ya. ¿Sí? Sería un ejemplo como este, como ese de ahí. ¿Ya? Así, ese sería el signo de la aceleración y de la velocidad. Serían ambos negativos. ¿Se fija? Eh, sí, ahí estamos. ¿Sí? Entonces aquí va a recorrer un metro el segundo que viene va a recorrer 4 metros, el segundo que viene va a recorrer 9 metros y el segundo que viene va a recorrer 16 metros. Ya, y parece que nos pilló el tiempo, a ver. Claro que sí. Ya, voy a guardar este ejemplo para que lo retomemos en la próxima clase, pero ya imaginan lo que va a pasar, ¿ya? Va a pasar algo así como esto. Todo lo que hicimos acá va a ser un poco distinto nomás, ¿ya? Van a variar, por ejemplo, en estos gráficos, perdón, a ver, me lo sé. En estos gráficos la aceleración va a estar aquí abajo, aquí va a ser negativa la velocidad, así va a ser, ¿se fija? Y acá va a ser, de otra forma la van ahora, ¿ya? Ahí la van a ir viendo. En fin, porque son posiciones negativas, ¿ya? Ahí me falta ese detalle. Si ahí está el cero, para acá los positivos y para acá los negativos. Y estos son vectores posición, así que indican posiciones negativas. ¿Se fija? Acá. Ahí está el 1, el menos 1, acá estaría el menos 4, ¿no es cierto? Ahí estaría el menos 9 y por acá estaría el menos 16. ¿Ya? Así que si gustan, le sacan una fotito y lo grafican ustedes, hacen todos los gráficos. Y el que quiera me los manda y les pongo un par de décimas. ¿Se fija? Los gráficos hechos para este ejemplo. ¿Sí? El que quiere, me los manda por correo. ¿Por qué 9? Porque recorre distancias distintas en tiempos distintos. Estoy simulando el mismo ejemplo anterior, mire. Que aquí llegaba a 9, ¿se acuerda? De distancia. ¿Sí? Nada más que eso. Ya, voy a dejar de compartir y vamos a retomar desde ahí la próxima clase. Ya, queridos estimados, quedamos hasta acá, nos pidió el tiempo. Gracias por participar, ¿no es cierto? Y por la asistencia, ¿sí? Vamos a retomar esto, se nos fue el tiempo, chiquillos, lo siento. Ya, chicos, nos vemos entonces, que estén bien. Chao, chao. Chao, profe. Chaito.